Bueno, en el sistema respiratorio en embriología empieza cuando el embrión tiene aproximadamente 4 semanas de vida intrauterina y vamos a ver que empieza como un divertículo respiratorio denominado yema pulmonar, ¿no? Que tiene la característica aquí que aparece como una excrescencia en la pared ventral del intestino anterior. A principio se dice que el sistema respiratorio y el intestino anterior están comunicados, ¿no? Después vienen las crestas traqueosofágicas y se cierra esta comunicación, se tiene que cerrar. La aparición y el lugar de la yema depende del incremento del ácido retinoico producido por el mesodermo adyacente y este aumento va a producir una sobreregulación del factor de transcripción que es el TBX4 que se expresa en el endodermo del tubo intestinal en el lugar del divertículo respiratorio. Además, este TBX4 induce la formación de la yema pulmonar, así como la continuación del crecimiento, diferenciación y maduración de los pulmones, ¿no? Por tanto, la formación de los pulmones se va a dar en el epitelio de la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones tienen su origen endodérmico. Y el tejido cartilaginoso, muscular y el conjuntivo van a provenir del mesodermo visceral, ¿no? El primordio respiratorio mantiene una comunicación intacta con la faringe a través del orificio laringeo. Esto es lo que les mencionaba, ¿no? Que al principio la yema pulmonar se comunica con el intestino anterior, pero sin embargo, cuando el divertículo se expande caudalmente y crece, las dos crestas llamadas traqueosofágicas, estas se van a fusionar, forman un tabique gastroesofágico que separa el intestino anterior con la tráquea, ¿no? Y queda dividida una porción dorsal del esófago y una porción ventral de la tráquea y las yemas pulmonares, ¿no? Como pueden observar aquí en la gráfica. Y aquí está el orificio laringeo que mantiene comunicación con la faringe, ¿no? Una vez que se forma la yema pulmonar y se divide y se separa del intestino anterior, gracias a la fusión y al crecimiento de las crestas traqueosofágicas, vamos a observar la laringe. El revestimiento es originado a partir del endodermo por los cartílagos y músculos que van a derivar desde el cuarto arco faringeo hasta el sexto, ¿no? El quinto es rudimentario. Estos van a dar origen a los cartílagos de la laringe, que son la tiroides, la cricoides, la aritenoides y la cuneiforme. Además, vamos a observar la formación de la epiglotis, que es un esfínter que abre y cierra en el momento que tiene que entrar el aire inspirado, este se abre, ¿no? Y se comunica con la faringe. Y en el momento que tiene que entrar el alimento, este se está cerrado, ¿no? Por tanto, la laringe al principio se cierra el orificio de la laringe, lo que les explicaba, aunque posteriormente con la vacuolización y la recanalización produce un par de nichos laterales. Los ventrículos laringeos, que estos van a delimitar por unos pliegues de tejido que se diferencian y se van a denominar las cuerdas vocales, verdaderas y falsas que le dan esa tonicidad a nuestra voz. Gracias a las cuerdas vocales nosotros podemos confirmar el tono de voz en cada persona, que fisiológicamente es muy distinto, ¿no? Son inervadas por el nervio vago, el décimo par craneal. Una vez que ya se ha formado la yema pulmonar, se van a formar la tráquea y las bolsas laterales, que son las yemas bronquiales. Al inicio de la quinta semana, estas yemas bronquiales se agrandan para formar los bronquios principales, tanto derecho como izquierdo. Hay una gran diferencia, el derecho tiene tres lóbulos, que es el superior, medio e inferior, y el izquierdo solo tiene el lóbulo superior y el inferior, como pueden observar aquí en la gráfica, ¿no? El mesodermo que cubre la parte externa, perdón, el mesodermo que cubre la parte externa del pulmón se convierte en una pleura visceral, que es la primera pleura que va a cubrir a los bronquios. Y la capa del mesodermo somático se convierte en la pleura parietal. Y el espacio que queda entre estas dos pleuras, parietal y visceral, se conoce como la cavidad pleural, ¿no? El desarrollo de los bronquios, cada bronquio secundario, aquí hay una gran diferencia. Como hemos delimitado, el bronquio derecho tiene tres bronquios principales y el izquierdo solo dos. En los bronquiolos secundarios se dividen
vamos a ver que en el derecho hay 10 bronquios terciarios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿no? 10 bronquios secundarios, y en el izquierdo solamente hay 8, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esa es una gran de las diferencias, de tal manera que se van a crear segmentos broncopulmonares, y al final del sexto mes ya se van a formar más subdivisiones, que son las 17 subdivisiones, y en la vida postnatal, una vez que ellos nacen y vienen al mundo externo y empieza la circulación pulmonar, se producen las 6 divisiones más para alcanzar su madurez el pulmón, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver la maduración de los pulmones. Al séptimo mes de gestación, que sería 28 días, ¿no? Los bronquios se dividen sin interrupción en canales más pequeños, numerosos, y suministro vascular aumenta, la respiración es posible cuando algunas células cúbicas de los bronquios respiratorios se convierten en más delgadas y planas. Y además es muy importante que para la maduración de los pulmones existe el factor surfactante, ¿no? Entonces las células epiteliales y endoteliales van a constituir una barrera capilar que durante el sexto mes van a desarrollar otro tipo de células, que son las células alveolares tipo 2, que son capaces de producir el factor surfactante, ¿no? Las células alveolares tipo 1 van a producir lo que son los neumocitos, ¿no? Y las células alveolares tipo 2 van a producir el factor surfactante, un líquido rico en fosfolípidos capaz de disminuir la tensión superficial en la tensión en el periodo de lo que es la interfase alveolo-aire, ¿no? Este factor es muy importante porque va a llevar fosfolípidos a nivel de lo que es el intercambio gaseoso, a nivel del alveolo y el aire, evitando que se colapse, aumenta su tensión, mantiene a los pulmones distendidos, ¿no? Porque si no hay este factor, se colapsa, ¿no? Y existe el síndrome de dificultad respiratoria. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Hola, hola. No, doctora. Está bien, doctora, está bien. Ya. Entonces vamos a ver las consideraciones clínicas, las malformaciones congénitas a nivel de lo que es el sistema respiratorio, ¿no? Un momentito. Una de las malformaciones congénitas más vistas a nivel del sistema respiratorio es la fístula traqueoesofágica. Esta fístula, en el más del 85% de sus casos, la fístula traqueoesofágica va acompañada de una atresia del esófago, como pueden observar aquí, hay una bifurcación. Hay 4 variedades principales, pero la más habitual consiste en que la parte superior del esófago acaba en una bolsa ciega, como pueden observar en la gráfica. Esta es la atresia del esófago, y la inferior se encuentra unida a la tráquea, ¿no? Entonces el aire inspirado va a entrar de la faringe al, a la tráquea, ¿no? Pero lamentablemente aquí no hay el cierre del intestino anterior y la comida deglutida también puede llegar aquí o aquí, ¿no? Y aquí va a haber una atresia, un cierre, y el cual va a evitar que el alimento pase del esófago, de la faringe al esófago y del esófago al estómago por esta atresia, ¿no? Tanto el alimento y el aire va a entrar por la laringe y la tráquea, ¿no? Ocasionando problemas a nivel de lo que es el pulmón y a nivel del estómago. Son niños con pronóstico reservado. Otra de las malformaciones congénitas es el síndrome de dificultad respiratoria, y este se debe a la inmadurez del pulmón de los neonatos pretérminos. No solamente es bioquímica, también se debe al déficit del factor surfactante pulmonar que les expliqué que es líquido en fosfolípidos y que tiene la función de mantener la tensión superficial a nivel de lo que es el aire alveolo, ¿no? Pero también este síndrome de dificultad respiratoria se da por la morfología y funcional, ya que el desarrollo pulmonar no se ha completado en los niños inmaduros, ¿no? En neonatos. Por eso es muy importante que a veces una gestante eh, que tiene 32, 33, 34 semanas, hay que evitar que ese niño nazca porque va a haber una inmadurez a nivel de lo que es la maduración pulmonar, a nivel de la función de lo que es el factor surfactante, porque este se va a llenar y va a cumplir una función más o menos a las 36, 37 semanas, ¿no?
Bueno, otro de las malformaciones congénitas es el quiste pulmonar congénito. Este quiste pulmonar es un espacio redondeado en el pulmón, de paredes típicamente delgadas, más o menos secundaria a una infección aguda crónica que contiene aire líquido. Los quistes raramente aparecen en neonatos. La gran mayoría probablemente son adquiridos y de origen infeccioso, ¿no? Generalmente, estos quistes pulmonares tienen la característica de ser redondeados, de tener bordes delimitados, porque esos son los quistes. Un cáncer ya son células malignas que tienen bordes irregulares, son monstruosos, nunca se olviden de eso, y que contiene, ¿no? El material genético de replicarse rápidamente si lo tocamos, ¿no? En cambio, los quistes, como su nombre lo dice, raramente son redondeados, tienen forma, bordes regulares y raramente aparecen neonatos. La gran mayoría se adquiere y pueden ser adquiridos o infecciosos. Bueno, con eso estaríamos terminando sistema respiratorio. ¿Hay alguna pregunta? Hola. Doctora, buenos días. Rosa Bautista. Doctora, ¿me escucha bien? Sí, sí te escucho. Perfecto. Doctora, tengo una consulta. Usted mencionó sobre el factor TB4 y no, es bien cierto, se da en el proceso de la formación del sistema respiratorio, Ujú. pero debería o qué predispone la ausencia de, o la falta del factor TBX4. O sea, Es el primer ¿qué no factor. consumiría la madre o algo? ¿Ya? Lamentablemente, a veces este factor del TBX4 es un factor de transcripción que pertenece a la familia de genes de un TBX, ¿no? Que participa en la regulación de los procesos biomoleculares en el desarrollo embrionario. Este factor de transcripción es codificado por el gen TBX4 ubicado en el cromosoma 17, ¿no? Generalmente, si la madre, a principios en la edad gestacional, las 3 semanas siempre va a haber náuseas, vómitos, no llega a alimentarse bien, pero hay que corregir a evitar que llegue a una hiperemesis gravídica, ¿no? Porque la falta de avitaminosis, de no alimentarse bien, contrae problemas al embrión, ¿no? No va a haber una buena producción del ácido retinoico y esto afecta en el factor que es el TBX4. ¿Hemos suplementado tu respuesta, Sí, muchas gracias, Rosa? doctora. Sí, gracias. Ya. ¿Otra pregunta? Doctora, buenas. ¿Cómo Disculpe, estás? ¿qué tal, doctora? ¿Cómo dijo que se hacía la separación de la tráquea y el esófago? Esa parte no la entendí. Ya. Bueno, aproximadamente eh, al principio la yema pulmonar se comunica con el intestino anterior, tiene esa capacidad de comunicarse, pero sin embargo este divertículo respiratorio se expande caudalmente y forma dos crestas llamadas las crestas traqueoesofágicas. Y cuando estas crestas se fusionan, van a formar un tabique traqueoesofágico que separa el intestino anterior con el sistema respiratorio y va a quedar dividido en una porción dorsal que va a ser el esófago y una porción ventral que va a ser la tráquea y las yemas pulmonares, ¿no? A principios esas quedan bien unidas en comunicación, pero una vez que las crestas llamadas se empiezan a expandirse y a crecer, se va a fusionar y van a formar un tabique tráqueo-esofágico que tiene que separar sí o sí al intestino anterior con el sistema respiratorio. Y ahí queda la división en una porción dorsal del esófago y otra porción ventral de la tráquea. ¿Está bien? ¿Cuál es tu nombre? Ay, doctora, gracias. Ya, Manuel. ¿Alguna otra pregunta más? Creo que no, ¿no?